verso? El Quijote en verso, que no se llama así, se llama En un lugar de la Mancha. Aquí está, con maravillosas ilustraciones de mi amigo Fabelo, Roberto Fabelo. Esto fue un encargo, en realidad. Creo que no se me hubiera ocurrido nunca meterme en una empresa tan quijotesca. Yo siempre fui, es uno de mis libros de cabecera, siempre fui un absoluto devoto del Quijote, de casi todo Cervantes, de casi todos los autores del siglo de oro. Es una de mis pasiones, ¿no? La literatura del siglo de oro. Y la verdad que fue un encargo cuando el centenario de la primera parte del Quijote fue la propuesta de Cuba para homenajear a esa obra, ¿no? Universal y tan importante. Entonces me lo encargaron el ministro de Cultura de Cuba y entonces ministra de Cultura de España, Carmen Calvo y Abel Prieto. Acordaron, sin haber hablado conmigo, que yo podría hacer esta obra, y la verdad que cuando me lo encargaron pensé que era una broma, y luego me tomé la broma tan en serio que me quijoticé completamente, y es uno de los libros que más he disfrutado escribiéndolo, porque muy pocos libros logran que te rías a carcajadas, y es uno de los grandes méritos que tiene el Quijote cuando te lo lees con responsabilidad, como digo yo, ¿no? Cuando no te lo lees por una tarea del colegio, o si no te lo lees por placer. Y entonces yo con este libro tenía la suerte de que me reía carcajada 2 veces. Me reía carcajada cuando leía el pasaje de Cervantes, y luego cuando hacía yo la traducción a música, porque en realidad lo que hice fue ponerle música a la prosa cervantina. Cuando yo hacía la traducción a versos, a música verbal de la escena que Cervantes contaba con su gracia del siglo XVI, con su gracia original de la obra escrita. Entonces fue también un reto enorme, porque no quería hacer un Quijote en décima, que mucha de la gente que no lo ha leído piensa que es un Quijote en décima. No es un Quijote en décima. Yo quería hacer un homenaje a los clásicos. Creo que una deuda que tenía también con mi etapa formativa, de haber leído tanto a Calderón, a Lope, a propio Cervantes cuando era muy joven, y eso fue una oportunidad de oro. Recordé el Diversas Rimas de Espinel, que en realidad Espinel lo que hizo en Diversas Rimas fue una especie de panoplia estrófica, donde hizo un paseo por todas las formas estróficas que se dominaban hasta la época. Y yo quise hacer también ese homenaje a Lope, a Calderón, a Espinel, a Cervantes, haciendo lo mismo prácticamente. Entonces en este libro, En un lugar de la Mancha, hay más de 25 formas estróficas. Todas las formas estróficas conocidas de la lírica española están aquí en algún momento. Desde la décima, lógicamente, hasta el Ovillejo, Cervantesio, silvas, estancias, romance heroico, soleá, pareados, octavas ariostescas, octavillas, decimillas, perqué, todas las formas estróficas, incluso más, porque hay al menos una forma estrófica que no existe en la lírica española, sino que es una estrofa que solamente existe en el teatro de Shakespeare en inglés, y que yo la adapté y la traje al español en este Quijote en verso. Son estrofas de un número determinado de versos en decasílabos y con un pareado final, que está en algunas obras de Shakespeare, y alguna estrofa que yo me he creado rejugando y removiendo los versos por el puro divertimento de la creatividad, ¿no? Entonces yo me la pasé muy bien, me divertí muchísimo, me reí mucho con Cervantes, y para mí además fue un gran reto y una deuda que tenía conmigo mismo. Creo que la sorpresa que se va a llevar el lector cuando lea este libro es que no es realmente el Quijote de Pimienta, es el Quijote de Cervantes con el ritmo de Pimienta, por decirlo de alguna manera, porque realmente la prosa, el texto, el mayor porcentaje, y tuve hasta el detalle de hacer un estudio, cogí 2 capítulos al azar y medí la cantidad de texto original
que había de Cervantes y que yo había incorporado para poder darle forma estrófica. Y más del 80% del texto que está reflejado era cervantino. Por lo tanto, yo he respetado al máximo la obra original de Cervantes, porque lógicamente lo hice una versión del original de Cervantes, no una versión, porque esto fue también un equívoco, que muchos pensaron, como se publicó en la colección Biblioteca Juvenil de Gente Nueva, pensaban que en realidad lo que me habían pedido era un Quijote para niños, pero yo prefería hacer un Quijote sin edad, para un lector sin edad, un homenaje a Cervantes, y entonces no me negué rotundamente a trabajar con las versiones del Quijote edulcoradas y suavizadas que ha habido durante tantos años, sino que trabajé con el original, con el Quijote original de Cervantes, y respetando al máximo la prosa cervantina. Que también era un gustazo ver cómo rimaba o cómo ganaba música ese español del siglo de oro. ¿Cómo empieza? ¿Te acuerdas de las estrofas? Empieza con décimas. También eso creó cierta confusión porque, claro, se publicó el primer capítulo en la prensa cubana y el primer capítulo casualmente está en décimas. No casualmente. Es que yo lo que hice fue que yo trabajé a manos. Me di el gusto de trabajar a dos manos con Cervantes. Según el inicio del capítulo que estuviera trabajando, según la métrica de la primera oración, yo escogía o determinaba qué estrofa iba a usar. Si comenzaba con un octosílabo, pues entonces escogía dentro del abanico de las posibilidades octosilábicas la estrofa. Si empezaba con un endecasílabo, dentro de las posibilidades endecasilábicas. Si comenzaba con un alejandrino, lo mismo. Dependía de Cervantes, él es el que me ayudaba a escoger qué estrofa iba a usar en cada capítulo. Y claro, si te pones a pensar y te pones a recordar cómo empieza el Quijote, en un lugar de la Mancha, un octosílabo. Pero el segundo verso, de cuyo nombre no quiero, otro octosílabo. Y entonces lo tenía muy fácil. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, un caballero de alto porte y mente ancha, de los de pleito y revancha, de los de arenga y motín, de adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, con lanza de gladiador y estampa de paladín, no ha mucho tiempo vivía entre duelos y quebrantos, sin más tesoros ni encantos que su verbo y su hidalguía. Una olla vieja tenía, de más vaca que carnero, salpicón nocturno, austero viernes de frías lentejas, sábado de broncas viejas, palomino dominguero. Tenía en casa una ama que pasaba los 40, una sobrina, parienta veinteañera, hermosa dama, y un mozo de surco y rama, de rocío y podadera. Pero nuestro hidalgo era caballero cincuentón, de una recia complexión, de carnes como madera, enjuto, madrugador y afecto a la cacería. Quieren decir que tenía un sobrenombre el señor, un alias definidor que no está claro. Quijada dicen unos y Quesada dicen otros, porque en esto es distinto lo supuesto según la obra consultada. Pero algunas conjeturas sugieren de forma vana que se llamaba Quijana, aunque estas nomenclaturas no importan a estas alturas. Lo importante en realidad es no alterar la verdad y contar que dicho hidalgo, si no estaba haciendo algo, leía con ansiedad libros de caballerías y tantos y de tal modo que leyendo olvidó todo, las fiestas, las cacerías, la hacienda y sus monterías, y llegó a tal su locura por esta literatura de episodios por entregas que vendió muchas fanegas de tierra de sembraduras para comprar libros llenos de historias caballerescas, llenó de casa de su casa de frescas hazañas de hombres ajenos, y por ahí sigue el primer capítulo de